Ok. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conexión de legislación laboral. Como les estaba comentando, esta clase viene con dos bonus track, ¿cierto? Un bonus track, el primero, que tiene que ver con el cuestionario de mañana. Pregunta, de acuerdo a lo que vimos, bonus, dice la Paula. Pregunta, de acuerdo a lo que vimos en la RCE, a ver si se acuerdan. ¿Cuántos aspectos críticos tenía la RCE? 5. 5. Muy bien, 5. Ok. Perfecto. Con respecto, cuando uno evalúa, ¿sí? O comunica también y evalúa, ¿cierto? Los proyectos, ¿cierto? Hay varias formas de evaluar. ¿Cuántas formas hay de evaluar? ¿O cuáles serían? Los hablamos, había varias formas de saber, ¿cierto?, si efectivamente esto resultó o no resultó. ¿Cuáles serían? A ver, pensemos. Profe, ¿cómo era la pregunta? Disculpe. Cuando uno hace una evaluación, ¿cierto?, con respecto a la comunicación y la evaluación, ¿cierto?, de algún proyecto. Habían varias formas de poder evaluar. ¿Cuáles eran esas formas? Hacerle una prueba de evaluación, pues, de aprendizaje. Alguien habla pero no escucho nada. Profe, Te escucho bajito. ¿por qué se escucha bajito? No, no te escucho nada. Escríbelo. ¿Quién se acuerda? Que habían varias formas de poder evaluar si efectivamente o cuál fue el resultado de la comunicación del proyecto. ¿Que era algo como las expectativas? No, no tiene que ver con las expectativas, tiene que ver cuando uno hace, cuando ustedes al final de la asignatura les piden hacer algo. ¿Qué era? ¿Una evaluación? Bueno, en cuestionario o algo así. Evaluación, cuestionario, ¿qué más? Una prueba de evaluación para saber los conocimientos de aprendizaje. Ya, correcto, pero estoy hablando de las formas. Dijimos dos, evaluación, cuestionario, ¿qué otra cosa? Encuesta. Encuesta, perfecto, ¿qué más? Evaluación, ¿cierto? Cuestionario, encuesta. ¿Qué otra cosa más? No estoy segura, pero recuerdo haber escuchado que también servían las entrevistas. Perfecto, las entrevistas también, ¿estás segura? Las entrevistas. Y había otra más, que es como la entrevista, pero que tiene otro nombre, que se le hace a varias personas juntas. Inducción, introducción, No. Un focus group. Focus capacitación. group. Capacitación. Focus group. Tenemos entrevistas, cuestionarios, focus group, ¿qué más era? Encuesta. ¿Cierto? Evaluación. ¿Cómo? Evaluación habíamos dicho la primera. Evaluación también. O sea, hay como 4 o 5 formas, ¿cierto? 5 tenemos acá. De poder, ¿cierto?, evaluar si es que esto fue bien comunicado y fue bien recibido por los beneficiarios, ¿cierto? Ok. ¿Se acuerdan también cuando hicimos eso de las nubes? Que había que ponerle, que había que identificar las nubes, y por un Sí, lado profesora. estaba Sí, la profe. eficiencia y por otro lado estaba el trato. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Ya, ok. Profe. Perfecto. Ahí tienen 3 cosas bonus track para mañana. ¿Ya? Segundo bonus track. Hoy día vamos a hacer un trabajo, prácticamente vamos a llevar
todo el tiempo para hacer un trabajo, y este trabajo va a ser, lo van a tener que exponer, ¿ya? Y va a tener un punto para la próxima prueba, ¿ya? Así que van a tener que ponerse todas las pilas Pero, que se quiera ganar los puntos. profe, ¿para la prueba de legislación o de bienestar? Legislación, no, de legislación. Ya, el primer bonus track que les di eran 3, básicamente, preguntas que van a tener en el cuestionario de mañana de gestión, de bienestar. Y el segundo bonus track, ¿cierto? Es un punto para la prueba, para la próxima prueba de legislación. ¿Ya? Que eso lo vamos a hacer ahora. Ok. Vamos a compartir pantalla entonces para ver qué es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Con qué vamos a trabajar. Principalmente vamos a trabajar con el mismo, prácticamente el mismo PPT que vimos la clase anterior. Ahora, para poder realizar el trabajo, van a tener que revisar este PPT y el anterior que decía PPT 7 y 8, que está en la clase anterior. ¿Ya? Estamos hablando de legislación, ojo, enchúfense. ¿Ya? ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Vamos a hacer un resumen, un paneo rápido, y luego nos vamos a enfocar en la tarea que tienen que hacer, que les va a otorgar un punto para la prueba de legislación. ¿Ya? Ok, vamos a ver entonces lo que vimos, y obviamente estamos en el tema de la legislación colectiva. Lo primero que vimos fue que hay que hacer una diferencia importante, ¿cierto? Cuando hablamos de un contrato individual es 1 a 1, ¿cierto? Y esa es la primera diferencia. Un contrato individual es 1 a 1. Sin embargo, el contrato colectivo, ¿cierto? Un más de uno por un lado, más de uno por el otro lado, y son las partes, ¿cierto? O los sujetos de negociación. Por un lado los grupos de trabajadores, y por otro lado el empleador o un grupo de empleadores, ¿cierto? Esta negociación colectiva, dijimos que era un diálogo, ¿cierto? Que estaba representado por trabajadores y empleadores, con el objeto de llegar a algún acuerdo, ¿cierto? Y estaba regularmente destinado a regular las relaciones laborales entre unos y otros, como son las remuneraciones y las condiciones de trabajo. Hablamos también que existía negociación reglada, no reglada y semi-reglada, ¿cierto? Y que una de las partes importantes, que el documento final que se firma en la negociación reglada es el contrato colectivo. ¿Están viendo el PPT? Sí, profesora. Ok. Sí, se ve. Y en la negociación no reglada y semi-reglada, el documento final se llama convenio colectivo, ¿cierto? Hablamos también, ¿cierto?, que la negociación colectiva no reglada y semi-reglada no se ajustan a las normas procesales previstas para la negociación colectiva reglada, ni dan lugar a los derechos de prerrogativa y obligaciones señaladas en el Código del Trabajo, por lo tanto no está sujeto a normas procesales. No tiene fuero, no existe huelga ni derecho a lockout, ¿cierto? No tiene ni huelga ni lockout. ¿Esto dónde es? En la no reglada y en la semi-reglada. También dijimos... Profesora. Dígame. Tengo una consulta con la otra PPT, con la de arriba. ¿La puede poner? Esas las normas no se sujetan a las normas procesadas. Procesales. Procesales, ¿eso qué quiere decir? Que no se va a lo legal si hay un juicio y eso, ¿cierto? O sea, normas procesales previstas para la negociación reglada tiene que ver con las multas, por ejemplo, o que son distintas a la reglada. Ah, ya, profesora. Ya. Okay. Luego tenemos, ¿cierto?, la semi-reglada, que aquí sí hay un poco de reglas, que tienen que ser grupos de 8 trabajadores, ¿cierto?, y que los que negocian son siempre más de 3 o menos de 5, que el empleador debe responder con un plazo de 15 días corridos como máximo, ¿cierto?, y que la propuesta final del empleador debe ser votada por los trabajadores ante un inspector del trabajo. Esta ficha está repetida. Me paso de largo porque esta la repetí. En la negociación no reglada, ¿cierto? No tiene procedimiento fijado a la ley,
requiere de un acuerdo previo, la propuesta puede ser del empleador tanto como del trabajador, no tiene fuero, no tiene, no existe derecho a huelga ni a lockout. Lockout, ¿qué es lo que era? ¿Se acuerdan lo que era lockout? El cierre total de las tiendas. El cierre total, perfecto, eso es lockout, ¿cierto? Lo que se negocia, ¿cierto? Regularmente, y esto podría ser en la arreglada, la semi-arreglada, en la no arreglada. Esto es lo que se negocia para todos, que algunos sí, que a otros no, que se acepte o no se acepte, pero en general esto es lo que se negocia en todos los tipos de negociación. Aumento de remuneraciones, beneficios, fortalecimiento de la organización, estabilidad en el empleo, proyección de la empresa y mejoramiento de las condiciones del trabajo. Lo que no se puede, dígame. Disculpe que le interrumpa. Es que aquí me entra la duda a mí, porque usted dice que se negocia, ya. Tenemos acá el detalle de todo lo que se negocia, que se identifica que es para todos, pero quedan ciertas personas fuera, como los gerentes, personas de alto cargo. Sí. ¿Por qué ¿cuál es la contradicción ahí? Que se dice que los beneficios son para todos, pero finalmente no son para todos, sino que quedan fuera algunas personas. No, es que estás hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el beneficio y otra cosa es lo que se negocia, ¿sí? Son cosas distintas, porque efectivamente lo que estamos negociando o lo que generalmente cualquier tipo de negociación hacen, podrían tomarse todas estas afirmaciones o podrían ser una o dos. Ya estamos hablando en términos generales de cuáles son los temas que se pueden negociar. Ahora, ¿quiénes están beneficiados? Eso es otro capítulo y precisamente dentro del proyecto va a indicar quiénes son los beneficiados. Entonces, muchas gracias, uno es profe. el tema y el otro es a quién beneficia. Son cosas distintas. Me queda claro. Gracias. Digamos, las cosas que no se pueden negociar bajo ningún punto de vista es la potestad que tiene el dueño, ¿cierto? O el directorio, por ejemplo, de dirigir, de administrar, ¿cierto? Y de dirigir, de organizar. Eso no es materia negociable. Aquí está lo que me planteaba la compañera, ¿cierto? Y aquí tiene que ver con otra cosa. O sea, estábamos hablando de qué se negocia, ¿cierto? Por un lado, quiénes se benefician, que es lo que indica el mismo proyecto, pero por otro lado también indicamos que dentro de esta negociación hay empresas o personas que no pueden negociar, no pueden ser parte de esta negociación, que es distinto, ¿ya? O, no, bien dicho, por ejemplo, no pueden ser parte de un sindicato, por ejemplo, ¿ya? Y aquí tenemos empresas que son privadas o públicas o privadas que tienen un 50% de aporte de dinero del Estado, y otros que son también los gerentes o personas que tienen la administración, ¿cierto?, de contratar o de despedir gentes. A menos que en su contrato existe una cláusula especial donde diga que pueden o que no pueden, ¿ya? Pero la ley dice en general que no pueden ser parte de la negociación. Ok. Tenemos también, ¿cierto?, que las empresas tienen que tener un año de antigüedad para poder negociar, ¿cierto? Porque si no, no tenemos historia. Recuerden que parte de la negociación se pueden solicitar las planillas de remuneraciones, los balances, y eso tiene que ser de un año hacia atrás. Al no tener un año, obviamente no se puede hacer. Tenemos también, ¿cierto?, la presentación de un nuevo proyecto cuando la empresa tiene efectivamente un proyecto que está por vencer. Camila, dígame. Profe, en eso del año de la negociación, ¿quiere decir que la empresa debe tener un año o el trabajador debe tener un año en la empresa? La empresa, por eso te hablo de los balances. Y por eso es, porque la empresa debe tener un año de antigüedad. ¿Ya? Bien, hablamos entonces de la presentación del instrumento, que siempre se debe considerar cuando existe un instrumento por vencer y que tiene fecha de vencimiento. Siempre el nuevo proyecto, antes del vencimiento del actual,
debe ser presentado entre 45 y 40 días, no antes ni después. Eso es lo que dice la ley. Hablamos también, ¿cierto?, que cuando se inicia este procedimiento, este tema del proyecto, hay fueros que protegen en forma retroactiva, ¿cierto?, a las personas que están negociando 10 días antes de presentado el proyecto y luego 15 días luego de la respuesta. Tenemos también, ¿cierto?, que hay representantes de los trabajadores y que en este caso pueden ser las comisiones, pueden ser los sindicatos, ¿cierto?, o un grupo de trabajadores que representen, pero todos ellos deben estar autorizados por el resto de los trabajadores. No es en forma, digamos, espontánea porque ellos quieren, tienen que estar autorizados. Por otro lado, ¿cierto?, quienes negocian por parte de la empresa, tenemos a 3 representantes de la empresa que son parte de la empresa y además tienen que o pueden tener asesores, ¿cierto?, que pueden ser un asesor por cada uno de estos 3 personajes de la empresa. Paula, dígame. Me quedó la duda de los 10 y 15 días, eso es de los... Presentado el proyecto. Ya, pero Fuero, dígame. el fuero, eso era, ¿cierto? Sí, del fuero. Ah, ya. Tenemos también algunas, ¿cierto?, menciones o estipulaciones. ¿Recuerdan cuando hablábamos del contrato de trabajo? Que tenían estipulaciones legales que no podían faltar. Bueno, el contrato colectivo, el documento, también tienen, por supuesto, la individualización de las partes, las cláusulas, el plazo y quién lo firma. Eso debe estar, no puede faltar porque si no estaría nulo. Por otro lado, también tenemos, ¿cierto?, los efectos que produce presentar un proyecto. Por ejemplo, obligación del empleador y de los trabajadores a negociar en buena fe, y eso significa que ninguna de las dos partes puede hacer algo en forma escondida o que pueda perjudicar a la otra parte. Obliga al empleador a responder, obviamente siempre y cuando sea semi-reglada, ¿cierto?, que son 15 días, o la reglada. En la no reglada, recuerden que no lo obliga. Trabajadores no pueden negociar individualmente y deben permanecer afectos a la negociación colectiva durante todo el proceso. Es decir, entonces no pueden salirse una vez que ya están ingresados. Sí podrían negociar cuando el trabajador es desvinculado, se va de la empresa y vuelve y puede negociar desde otro convenio colectivo. Pero no puede hacerlo estando vigente el tema. ¿Ya? Eso fue lo que vimos la clase pasada y el trabajo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Lo indica en el aula y dice, vamos a confeccionar un mapa conceptual de los contenidos vistos, ¿cierto? Pero dice asignado por el docente. ¿Por qué? Porque cada equipo que se conforme, yo le voy a indicar qué mapa conceptual tiene que hacer, ¿cierto?, de acuerdo al tipo de negociación que le haya tocado. ¿Ya? Yo les voy a dar un tipo distinto a cada equipo. Recuerden que la semana pasada o el trabajo anterior hicimos un mapa conceptual, pero en términos generales, ¿cierto?, de todo lo que significaba la negociación colectiva. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es un mapa conceptual, pero de un tipo de negociación, que yo les voy a decir a cada uno de los equipos qué es lo que tiene que hacer, y luego vamos a tener que exponer. Por lo tanto, van a tener que ponerse todas las pilas posibles para que lo alcancen a hacer. ¿Ok? Vamos a tener 30 minutos para hacerlo, así que vamos a agrupar inmediatamente. ¿Preguntas, chiquillos? Profe, Dígame. ¿hay que hacerlo en un PPT? Mira, voy a ver si puedo compartir nuevamente. En el aula yo les dejé, no sé si estoy compartiendo bien, no sé si lo ven. Sí, profe, se ve. Sí, se ve, Ya, profe. perfecto. Abajo, donde dice actividades autoinstructivas, hay un modelo de PPT. ¿Ya? Ese es el que podrían ocupar. Si lo quieren hacer de otra forma, no hay problema. ¿Ya? Profe, no lo podemos hacer como lo hicimos la otra vez, que lo hicimos en el cuaderno y después lo armamos y lo subimos al aula así ya. Sí, en pero PPT. ojo,
Ojo que lo tienen que compartir. Yo lo tengo que ver hecho. ¿Ya? Ah, ya, ok, profe. Ya, ¿le podemos tomar una foto y la compartimos? Como quieran, lo tienen que hacer bien y pues me lo tienen que mostrar y obviamente lo tienen que exponer. ¿Quién va a exponer? Puede ser una persona o pueden ser todas, como ustedes lo quieran decidir, pero la pega tiene que quedar hecha hoy. ¿Ya? Listo, empezamos profe. entonces. Vamos a tener 30 minutos para trabajar. Bien, vayamos por ese punto entonces, chiquillas. Ahora, únanse a los equipos.